Vale. Espera, que quiero hacer una cosa. Voy a detener la grabación. Vale. Y que se van a encargar de responder a vuestras preguntas. Las preguntas, por favor, hacerlas utilizando la zona de preguntas o Q y A, que depende cómo tengáis configurado Zoom, y ellos os irán respondiendo. Yo voy a ser el orador, os iré explicando, pues bueno, los conceptos básicos de batería, toda la presentación en general. Soy Support Manager en Victron Energy. Nos acompañarán también para responder a las preguntas David López, que es Sales Manager para América del Sur y Caribe. David Alsina, que es Sales Manager para países de África del Este, Nigeria, Pakistán e Israel. Y Carlos Quiñones, que es el responsable de servicio técnico en España. Ellos os irán respondiendo a las dudas que os vayan surgiendo. Y bueno, pues después de las presentaciones vamos ya a empezar con la materia. Este training está pensado para disponer de unos conceptos básicos con respecto a las baterías. Ya sabéis que nosotros siempre decimos que las baterías son el corazón del sistema y nosotros somos el cerebro. Vamos a gestionar las baterías, vamos a prolongar su vida, vamos a tener cuidado de ellas y vamos a sacarle el máximo partido posible, siempre cuidándolas. Por esto entendemos que es muy importante conocer la batería y este es el objetivo de este webinar. Así que lo primero que vamos a hacer es comenzar con unos conceptos básicos de baterías, unidades de medida, cosas que muchas veces hemos oído de las baterías, pero que no entendemos bien porque no las hemos utilizado demasiado, o, en fin, depende un poco de la experiencia que hayamos tenido. Bueno, la letra C. La letra C es una letra que va siempre junto a la descripción de la batería. Entonces, muchas veces vemos ahí un número al lado de la C y no sabemos qué significa exactamente. Esto lo podemos ver, pues bueno, incluso en una ficha técnica vemos aquí amperios hora en C5, amperios hora en C10, amperios hora en C20 y realmente no sabemos lo que significa, lo que viene a significar esta C. Otras veces leemos régimen de carga 0,2C o régimen de descarga 0,05C. Bueno,
¿Qué significa exactamente esta C? Pues vamos a verlo. Una de las dos opciones está relacionada con la capacidad. Y aquí cuando tenemos la C delante de un número, como en estos casos C5, C10, C20 o C100, se refiere, como estáis viendo, al tiempo en horas en el que se puede extraer la corriente especificada, hasta que la batería se descarga por completo, que la tensión de descarga viene siempre especificada por el fabricante. Esta es la tensión de descarga en función del tipo de descarga que se haya hecho. Entonces, bueno, vamos a ver que para una misma batería podemos tener diferentes capacidades, y es que todo está relacionado con el tiempo de descarga. Es decir, una batería de 100 amperios hora en C10, que suele ser el estándar en el que se mide la capacidad de las baterías, si hacemos una descarga en 5 horas, es decir, una descarga rápida, lo que va a ocurrir es que vamos a poder conseguir menos amperios hora de la nominal que teníamos previsto. C10 suele ser la capacidad nominal, o C20, depende del tipo de batería con el que estemos trabajando. Y bueno, pues aquí vemos que en C10 vamos a poder extraer los 100 amperios hora. Esa misma batería, si hacemos una descarga más lenta, es decir, alargamos el tiempo de descarga y en este caso lo hacemos en 20 horas, vamos a poder conseguir 106 amperios hora. Y por último, si alargamos mucho más la descarga, vamos a poder obtener hasta 150 amperios hora de la batería. Más o menos, como norma general, la capacidad en 100 horas de la batería se corresponde con 1,5 veces la capacidad en C10. C10, y tenemos aquí que el C100 sería 1,5 veces. Otro concepto de C que también se utiliza mucho es el régimen de carga y descarga, es decir, la velocidad de carga y descarga. Antes estábamos hablando de la capacidad a lo largo de un tiempo, y aquí lo que vamos a coger es la cantidad de corriente que vamos a poder tomar de la batería, que vamos a ir tomando de la batería, no la que podemos tomar, sino lo que vamos a ir tomando de la batería. Siempre para una batería de 100 amperios, cuando hablamos de 5C, 1C, 0,5C, lo que vamos a hacer es multiplicar el número por C, donde C va a ser la capacidad nominal de la batería. En base a esto, siempre para un ejemplo de una batería de 100 amperios hora, 5C estaríamos cargando o descargando la batería con 500 amperios. Esto es una exageración normalmente, no se suele utilizar. No se debe utilizar, de hecho. 1C vamos a estar descargando o cargando la batería con 100 amperios hora. 0,5C, pues 0,5 por 100, que es la capacidad de la batería, vamos a estar descargando con 50 amperios la batería. 0,2 y 0,05C, pues 20 y 5 amperios respectivamente. Como hemos visto, la velocidad de descarga de la batería es muy importante, porque si hacemos una descarga en mucho tiempo, es decir, 20 horas, C20, que se correspondería con una descarga de 0,05 C, esto quiere decir que estamos descargando la batería con, como hemos visto antes, vuelvo al ejemplo de antes, estamos descargando con 5 amperios. Descargando con 5 amperios tardaremos 20 horas en descargar la batería. Y esto son las condiciones nominales de la batería. Aquí vamos a obtener el 100% de la capacidad. Sin embargo, si realizamos la descarga en menos tiempo, en 10 horas, en 2 horas, en 1 hora, C aquí va a ir siendo cada vez mayor, C mayor, menos tiempo. Pues vemos que no vamos a poder disfrutar de toda la energía que realmente tiene la batería cuando está cargada al 100%. Esto es un dato importante a la hora de dimensionar una batería,
porque si estamos cogiendo mucha corriente, vamos a suponer 0,5 C, realmente vamos a poder disfrutar solo del 30% del 30% de la capacidad de la batería. Y si no hemos hecho bien el dimensionamiento, pues al final no podremos suministrar energía a los consumos que teníamos previstos en un principio. Otro concepto es el estado de carga. Esto es un indicador de lo llena que está la batería. Es muy simple, este concepto lo tenemos todo muy claro porque es igual el mismo que utilizamos en los teléfonos móviles. Así que lo tenemos siempre en la mano y el estado de carga es un parámetro con el que estamos muy bien relacionados. Estado de carga, state of charge en inglés. Otro concepto que se utiliza mucho es profundidad de descarga. En inglés, deep of discharge. Y este nos está indicando lo vacía que está una batería. Antes estábamos viendo que el state of charge, el SOC, se refería a lo llena que está una batería, y el deep of discharge, DOD, nos indica lo vacía que está una batería. Así que una batería con una profundidad de descarga 0% significa que se ha descargado 0%, con lo cual la batería está llena. Y una batería con una profundidad de descarga del 100% significará que la batería está completamente vacía. Así que tenemos los dos conceptos. Por un lado, el estado de carga y por otro lado, la profundidad de descarga. Los ciclos. Bueno, la vida de las baterías se mide en ciclos. Es imposible prever la vida de una batería en tiempo, en días, en años, en meses, porque realmente la vida de la batería se mide en ciclos. ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo, sería este tramo de aquí, es desde que la batería está cargada al 100%, vamos a descargarla. Aquí vamos a llegar a una profundidad de descarga del 80% y vamos a continuar y la vamos a recargar. Cuando hemos regresado otra vez al 100% de carga, hemos realizado un ciclo. Esto es un ciclo. Como he comentado, la vida de las baterías se mide en ciclos y cada tipo de tecnología de batería tiene una vida en ciclos diferente. Plomo ácido, dentro del plomo ácido tenemos baterías gel, AGM, baterías tubulares, baterías monobloc abiertas. Cada una va a tener una vida en ciclos diferente. Entonces, también es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora miramos un poquito con más detalle este asunto. Aquí en esta gráfica podemos ver tres tecnologías de batería diferentes. Y bueno, pues se ve que en función de la profundidad de descarga vamos a poder disfrutar de más o menos ciclos. Cogiendo, por ejemplo, las baterías de gel, si descargamos la batería siempre a un 80% de descarga, vamos a hacer 500 ciclos. Si la descarga que realizamos es del 50%, la vida en ciclos será un poquito mayor, unos 650. Y si solo estamos utilizando el 30% de la capacidad de la batería, vamos a estar por encima de los 1600, 1700 ciclos. Es decir, que la profundidad de descarga sí que es importante para la vida de una batería. Y luego la diferencia de ciclos entre baterías. Aquí vemos que las baterías AGM, para una descarga del 80%, van a tener una vida en torno a los 400 ciclos y las de gel van a tener 500 ciclos. Luego tenemos las baterías Gel Long Life, estas son nuestro modelo OPZV, que llegan a 1500 ciclos.
Como decía antes, es imposible garantizar una vida de la batería en tiempo, en meses, en años, en semanas, porque al final, si nosotros vamos a dimensionar la batería para que realice un ciclo cada día, pues esta batería prácticamente en un año ya estaría averiada. Y esta, pues en más o menos 4 o 5 años estaría averiada. Así que tanto la profundidad de descarga como la vida en ciclos de las baterías es un dato a tener en cuenta. Otra cosa muy importante es la temperatura, y es que hay muchas veces que estamos en climas o muy fríos o muy cálidos, y bueno, esto también es muy importante para la vida de la batería. Vemos que, como siempre, el 100% de la capacidad va a ser a 0,05 C, es decir, una descarga de 0,05 veces la capacidad de la batería, que hemos visto antes que se corresponde capacidad en C20, ¿okay? Y para una temperatura de 20 grados, es decir, condiciones de temperatura. A partir de ahí, pues bueno, en algunas situaciones, depende también de la tecnología, podemos conseguir un poquito más o un poquito menos de capacidad. Y también en función del régimen de descarga que estemos utilizando. Muy importante conocer las fases de carga de una batería. Siempre que vamos a configurar un equipo nos va a preguntar por tensión de carga, tensión de absorción, flotación. Bueno, pues vamos a ver en esta pequeña gráfica qué significa cada uno de estos conceptos. Bueno, bulk es la fase inicial de carga. En este momento, el cargador con el que estemos trabajando va a entregar la máxima corriente que pueda entregar en función de la configuración que tenga. Es decir, si tenemos un cargador de 100 amperios, en este momento va a intentar entregar 100 amperios durante toda la fase bulk, la carga inicial. ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, ahí lo que va a ocurrir es que la tensión va a ir subiendo. Va a ir subiendo, va a ir subiendo. Cuando lleguemos a la tensión de absorción, habremos acabado la fase bulk. Aquí en este punto, cuando ya hemos llegado a la tensión de absorción, dependiendo de la tecnología que estemos utilizando, la batería va a estar cargada a un 85%, esto ocurre con baterías de plomo ácido, o incluso a un 90-95% con baterías de litio. Es decir, este punto de aquí, que es cuando la tensión alcanza el valor que nosotros hemos programado como tensión de carga o tensión de absorción, y la corriente es la máxima posible, aquí ya hemos alcanzado un 85% de carga para baterías de plomo ácido y 90-95% para baterías litio. Cada tecnología es diferente. Aquí vamos a iniciar la fase de absorción en el que se mantiene la corriente, va a ir en descenso poco a poco y se mantiene una tensión constante durante todo el periodo de absorción. ¿Cuánto va a durar la absorción? Bueno, la absorción puede ser hasta 5 veces el tiempo de carga inicial, el tiempo de bulk, lo cual podremos llegar a tener un tiempo de carga total de la batería de entre 6 u 8 horas, incluso alguna vez un poco más. ¿Cuándo sabemos que la batería está cargada al 100%? ¿Cuándo hemos finalizado? ¡Uy! Perdón, hemos saltado aquí. ¿Cuándo sabemos que hemos llegado al 100% de carga? Bueno, el 100% de carga se alcanza cuando llegamos a esta corriente. Esta corriente se llama corriente de cola y aunque cada fabricante debe informar sobre este valor, se suele corresponder con un 4% de la capacidad de la batería. Es decir, poniendo siempre el ejemplo de 100 amperios hora, cuando estamos con una corriente por debajo de 4 amperios,
durante un determinado tiempo, unos pocos segundos, medio minuto, por ejemplo. En ese momento ya sabemos que la batería está cargada al 100%. Y hemos llegado al 100% de carga y hemos finalizado la fase de absorción. Después de la fase de absorción vamos a empezar con la fase de flotación. En la fase de flotación vamos a mantener una tensión constante y una corriente pequeñísima, es una tensión de mantenimiento. Bueno, esta es la curva básica. Nosotros, todos los cargadores que fabricamos, hay algunos que tienen incluso 7 fases. Es decir, todo esto se puede optimizar mucho y como he comentado al principio, nuestro objetivo siempre es alargar la vida de la batería y tenemos cargadores que llegan a hacer hasta 7 fases de carga, haciendo unas cargas cada X tiempo para refrescar la batería, haciendo una carga aquí un poquito especial, haciendo una precarga para lectura del estado de la batería. En fin, hay varias ecualizaciones en algunos casos, hay muchas opciones. Una cosa muy importante en las baterías es la corriente máxima de carga. Como he comentado antes, en la fase bulk, en la fase inicial, vamos a estar entregando toda la corriente que sea capaz de entregar el cargador de baterías. Esta sería la corriente máxima. Cada batería tiene un límite de corriente de carga máxima. Normalmente, en baterías de plomo ácido, esta corriente no deberá ser superior al 20% de la capacidad de batería en C20, y con baterías de litio podemos subir un poquito más, podemos meter más carga, es decir, podemos recargar más rápido. Para una batería de 100 amperios hora, como siempre vamos a utilizar este ejemplo, con una batería de plomo ácido la corriente de carga máxima sería de 20 amperios y una batería de litio de 50 amperios. Esto sería una norma general que debemos aplicar siempre que no tengamos más información. ¿Por qué? Porque al final el fabricante de cada batería pues, tiene que informarnos de las tensiones y corrientes adecuadas. Esto lo podéis encontrar muchas veces pues en el mismo cuerpo de la batería, vais a encontrar esta información, ¿okay? Tanto las tensiones de flotación y de absorción como la corriente máxima. Aquí leemos corriente máxima inicial menos de 200 amperios. Esto es una batería PZV. Una batería de gel, pues aquí tenemos un límite de 30 amperios y algunas veces no viene en el mismo cuerpo de la batería. Bueno, en este caso nos podemos ir a la ficha técnica y nos van a indicar cuál es la corriente de carga recomendada. Esto en concreto es el extracto de la ficha técnica de nuestras baterías al litio Smart, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. ¿Okay? Así que si no tenemos información en baterías de plomo ácido, vamos a utilizar un 20% de la capacidad en C20 de la batería como corriente máxima de carga y un 50% para baterías de litio, en caso de no tener la información. De todas formas, lógicamente, habría que intentar buscar esta información, ¿no? para estar de acuerdo con el fabricante y optimizar así la utilización de la batería. Bueno, eficiencia. También a la hora de dimensionar una batería, pues bueno, deberemos tener en cuenta la eficiencia, ¿no? Bueno, la eficiencia, el concepto de eficiencia es claro. Pues vamos a tener una entrada de energía que es con la que vamos a cargar y luego vamos a salir con una energía determinada. Entre medias, pues va a haber pérdidas, va a haber una reacción química que va a provocar gas o calor, depende de la tecnología que estemos utilizando. Y lo que sí que está claro es que no toda la energía que entra se va a poder utilizar. Bueno,
La eficiencia de una batería plomo-ácido está más o menos entre el 75 y el 85%. Y en baterías de litio esta eficiencia sube hasta el 95 o 99%. Es una diferencia también que veremos más adelante, más diferencias entre las baterías de plomo-ácido y las baterías de litio. Aquí en esta tablita vemos diferentes tecnologías de baterías. Pues bueno, plomo-ácido, níquel-cadmio, capacitores, litio-ion. Bueno, hay diferentes. Como veis, litio-ion es de las más eficientes y plomo-ácido de las menos eficientes. También en cuanto a vida, pues bueno, la diferencia entre plomo-ácido y litio-ion es bastante importante. Muy bien, pues bueno, esto es un poco los conceptos básicos de baterías. ¿Okay? Con estos conceptos aplicables a todas las baterías nos va a facilitar mucho el poder configurar un sistema y dimensionar un sistema. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco más concretamente de baterías de plomo ácido. Perdón. Hay que refrescar un poquito la garganta, que vamos a estar aquí un buen rato hablando. Y bueno, como yo estoy aquí solo, simplemente estoy hablando a un ordenador. Espero que os llegue todo claro. En las pruebas que hemos hecho antes sí que llegaba todo bastante claro. Imagino que ahora también, porque no tenemos llamadas emergencia que no se oye, que no se oye, que no se oye. Así que bueno, todo correcto. Bueno, pues empezamos. Voy a explicar un poquito baterías de plomo ácido. ¿Okay? Estas son las diferentes tecnologías siempre dentro de plomo ácido que nos vamos a encontrar en el mercado, al menos las más habituales. Esta forma de batería la vamos a llamar monoblock, abierta, que tiene el ácido líquido, es una batería de coche grande, físicamente, vamos a decirlo así, no es así al 100%, pero para hacernos una idea, pues bueno, es una batería de coche, más o menos. Y luego tenemos baterías monoblock sellada, que tenemos tecnología GM, gel y carbón. Os hablo más adelante de esta batería. No es una batería que sea de carbón físicamente. Y estas son las baterías tipo monoblock. Entre las selladas también tenemos las baterías OPZV y OPZS, que son las llamadas baterías tubulares. Es decir, las rejillas, aquí se puede apreciar un poquito, son tubitos, ¿vale? Por eso se llaman tubulares. Aquí tenemos baterías selladas, batería OPZV, que es una batería de gel, es decir, utiliza la misma tecnología que esta batería, pero en lugar de tener placas planas, tiene placas tubulares. Y batería OPZS, que tiene también tecnología tubular, pero es abierta, como la monoblock abierta que hemos visto. La monoblock abierta, placas planas, y esta placas tubulares. Tanto OPZV como OPZS son estándares DIN, es decir, cuando nosotros nos encontramos con una batería OPZS o OPZV, significa que está fabricada de acuerdo con los estándares de esta normativa DIN. Así que ya se le supone unas mínimas prestaciones. Al ser tecnologías diferentes, pues bueno, lógicamente también van a tener características diferentes. Gel se utiliza para cargas y descargas lentas con pequeñas corrientes. Si descargamos lentamente, lógicamente las corrientes tienen que ser pequeñas. AGM es la abreviatura de Absorbent Glass Material, para que, bueno, aquí las baterías de gel, el electrolito simplemente tiene forma de gel. Tiene las placas de la batería y el electrolito tiene, en lugar de estar líquido, va a estar gelificado. En las baterías AGM, Absorbent Glass Material, el ácido está, más o menos por explicarlo así, impregnado en unas hojas que son las que rodean a las placas,
Entonces, no es así exactamente, pero para que al menos tengáis una idea. Y esas son el ácido está encima de unas hojas que están bañadas por este ácido. Las baterías AGM, bueno, nos permiten cargas y descargas más rápidas, no mucho más, ahora vemos la diferencia. Corrientes un poquito más grandes, lógicamente, si hacemos cargas y descargas más rápidas, las corrientes serán más grandes y nos permiten también un poquito más de profundidad de descarga. Aquí tenemos diferentes versiones disponibles. Y plomo-carbón, realmente, como os comentaba antes, no es que el electrolito sea carbón, va a ser siempre ácido, pero en la placa negativa tiene un tratamiento de carbón. Esto nos permite trabajar con una tensión de carga un poquito menor y descargarla mucho más sin dañar a la batería. ¿Sí? Os explicaré un poco más de detalle más adelante. Poco bueno, lo que os he estado explicando, dependiendo de la velocidad de descarga, vamos a poder sacar más o menos corriente de una batería. Y hemos visto que de las baterías AGM se podría sacar corriente un poco más rápido que de las baterías de gel. Bueno, a 20 horas vamos a tener siempre el 100% de la capacidad. Si hacemos una descarga en 10 horas, es decir, una descarga más o menos rápida, la batería AGM nos va a poder dar 92% de su capacidad y la batería de gel un 87%. ¿Okay? Vemos que a medida que la descarga es más rápida, la capacidad va siendo mucho menor. Pero las baterías AGM siempre van a tener un poquito más de capacidad que las baterías de gel. ¿Cuál es una aplicación típica de baterías AGM? Pues, por ejemplo, un carrito de golf. Necesitamos corrientes un poquito altas, pero durante periodos cortos de tiempo. Y una aplicación típica de baterías de gel, pues bueno, un poco prácticamente la que nos ocupa aquí, energía solar, en la que vamos a estar, bueno, cogiendo un poquito de corriente durante mucho tiempo. A lo largo de toda la noche, por ejemplo, estamos cogiendo poca corriente. En momentos puntuales sí que puede haber picos de consumo, pero son aplicaciones diferentes. Es importante también elegir la batería adecuada para cada necesidad. Entonces, bueno, esto siempre un poco depende de la aplicación que tengamos. Nosotros en energía solar, la batería de gel AGM se queda pues eso, para carritos de golf, la típica mula de un almacén, cosas que requieren corrientes un poco altas, no exageradamente altas, durante cortos periodos de tiempo. Bueno, temperatura. Ya lo he comentado antes, la temperatura es muy importante para todas las baterías y en concreto, pues bueno, para las baterías plomo-ácido también. Aunque os he comentado que la vida no se puede medir en años, haciendo unos cálculos más o menos de utilización, con un correcto dimensionamiento de la batería, podemos decir que las baterías con una temperatura media de 20 grados van a tener, pues bueno, dependiendo de la tecnología, una vida más o menos larga. Lo que sí que está claro es que a más temperatura la vida de la batería se va a reducir muchísimo. De hecho, tenemos una fórmula para esto. Se puede decir que por cada 10 grados de temperatura, la vida de la batería se va a reducir a la mitad. Esto es muy importante. No podemos tener las baterías en un local cerrado, sin ventilación y al lado de un generador. Esto elevaría mucho la temperatura y al final acortaría drásticamente la vida de la batería. Con esta fórmula, cada 10 grados la mitad de vida, pues si estamos en 50 grados, que son 30 grados, es decir, 3 veces 10, sobre la temperatura de laboratorio, pues bueno, hacemos 2 por 2 por 2, 8 veces más corta que a 20 grados. A 50 grados la temperatura será 8 veces más corta que a 20 grados. Así que mucha atención también a la temperatura. ¿Okay? ¿Qué efectos negativos puede sufrir una batería? ¿Qué circunstancias van a influir en la vida de una batería de forma mala, de muy mala forma?
Una carga insuficiente de la batería, evidentemente, si no alcanzamos las tensiones que nos ha marcado el fabricante y no cargamos la batería con normalidad, pues evidentemente la batería no va a tener toda la vida que necesitaría. Si cargamos con una carga fuera de los parámetros del fabricante, esta vez por arriba, pues va a ocurrir lo mismo. Vamos a sobrecargar la batería y esta se va a averiar muy rápido. Los tiempos de absorción hay que limitarlos también. Si estamos demasiado tiempo con la máxima tensión que admite la batería o demasiado poco, pues llegaremos a situaciones o de carga insuficiente o de sobrecarga. Descargas profundas, como hemos visto antes, las baterías, la vida de las baterías va a estar influida también por la descarga, la profundidad de descarga que realicemos. Si hemos dimensionado una batería que está preparada en laboratorio, en fábrica, para que aguante una descarga máxima del 60% y estamos descargándola siempre al 80 o 90%, pues esto va a reducir drásticamente la vida de la batería. Descarga rápida, ya lo hemos visto también. Primero, no vamos a poder disfrutar de toda la energía que hay en la batería si estamos realizando una descarga rápida y bueno, pues eso también va a cortar la vida de la batería. Y, por último, las altas temperaturas. Ya lo hemos visto antes también, justo en la diapositiva anterior. Bueno, nuestras baterías VRLA, Variable Regulated Lead Acid. Primero, baterías OPZV. ¿Qué es una batería OPZV? Como os he comentado, esto se corresponde con un estándar DIN. OPZV, baterías de gel, OPZS, batería abierta. Tubular sellada, OPZV, y tubular abierta, OPZS. Y nos vamos a encontrar siempre con esta nomenclatura. ¿Qué significa? Bueno, 6 es el número de placas positivas que tiene la batería. ¿Okay? OPZV es el estándar que va a cumplir, sea OPZV, hemos dicho gel, OPZS, batería abierta, y 600 es la capacidad de la batería en C10. Es decir, lo sabemos todos, sí que lo sabemos seguro, en 10 horas de descarga, en C10. Esto aproximadamente se va a corresponder con una capacidad de 900 amperios hora en 100 horas. Hemos visto antes que se corresponde más o menos 1,5 veces sobre la capacidad en C100. Es decir, una batería 6 OPZS 600 va a tener una capacidad de 600 amperios hora en 10 horas, pero también va a tener una capacidad de 900 amperios hora en 100 horas, en C100, para una descarga en 100 horas. En C100 se utiliza mucho en energía solar. Ya lo sabéis que podemos decir que es prácticamente el estándar del mercado, ¿no? El utilizar la capacidad en 100 horas. Bueno, baterías que tenemos disponibles en Victron Energy. Baterías AGM, tenemos una capacidad desde 8 hasta 220 amperios hora. Okay. Ciclos, cogemos una media, 600 ciclos al 50% de descarga. ¿Okay? Baterías de gel, aquí el rango va a ser más pequeño, desde 60 a 265 amperios hora, y vemos que la vida es mayor que las baterías AGM. Vamos a llegar a unos 750 ciclos para una descarga del 50%. ¿Okay? Tenemos diferentes versiones con terminales de conexión o con bornes y bueno, sobre todo para las baterías de AGM. ¿Okay? Luego, las baterías plomo-carbón, como os he comentado antes, son baterías que en su placa positiva tienen carbón. Perdón, estas son las AGM, he visto la diapositiva siguiente. Las AGM Supercycle. Bueno, aquí se ha mejorado el electrolito y es una batería que se puede descargar al 100%. Ocasionalmente, cuando una batería se puede descargar al 100%, no es la forma habitual de trabajar con una batería de plomo ácido. Aquí sí que se podría descargar al 100%, pero debemos realizar una recarga inmediatamente. Es muy importante recargarla rápidamente. No podemos dimensionar la batería para que siempre se descargue al 100%. Pero si alguna vez, pues por un fallo en el sistema de consumo o en el sistema de carga, la batería se descarga al 100%, no pasa nada. Siempre sí tenemos que cargarlas inmediatamente. Aquí vamos a tener una vida
de unos 700 ciclos al 60%, será para el 50%, para compararlo con la realidad que hemos visto antes, estará por unos 800, 900 ciclos, es decir, vamos a estar por encima de las baterías AGM que estándar. Vamos a mejorar un poquito esto. Aquí ya sí, baterías plomo-carbón. Aquí el material, la placa negativa se ha incluido carbón. ¿Okay? Esa es la diferencia que tenemos con las baterías anteriores. Aquí, otra ventaja es que necesitamos menos tensión para hacer la carga. Al trabajar con menos tensión, vamos a tener menos sulfatación, porque en estados de cargas parciales no vamos a variar mucho de la tensión máxima de carga. Y bueno, pues aquí vamos a ver que la vida en ciclos es muy, muy, muy grande en comparación con las otras baterías monoblock que hemos visto. ¿Okay? Por último, las baterías OPZV. Pues bueno, capacidades, hay un rango de capacidades desde 200 hasta 3000 amperios hora. Estas son un poco las capacidades que se fabrican más o menos estándar. Las más utilizadas, entre 350 y 1200 amperios hora en C10, más o menos son los más estándar. Las más utilizadas, estas 3, 4, 90, 600 y 800 amperios hora, sin duda son las que más se utilizan, y las otras, pues bueno, alguna vez se utilizan, no demasiado. Trabajar con baterías demasiado grandes implica al final una complicación en la instalación, y a veces es mejor utilizar varios bancos de batería más pequeños para alcanzar la misma capacidad. Hablamos de eso también más adelante. Y bueno, aquí como podéis ver, estas baterías OPZV son las que tienen la vida más larga dentro de las baterías plomo-ácido. Es sin duda la tecnología más fiable dentro de plomo-ácido. Muy bien, pues bueno, ya hemos visto un poco características de baterías de plomo-ácido, y ahora vamos a ver baterías de litio. ¿Okay? Estas baterías se están utilizando muchísimo ahora, y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué en la presentación. Ahora más adelante vamos a hacer una comparativa entre ambas tecnologías, y se va a ver cuál es el motivo de que estas baterías se estén utilizando tanto. Bueno, hay dos tipos básicos de baterías de litio. Polímero de litio, ¿okay? Células en bolsa. Estas son las que se utilizan sobre todo en pequeños consumidores, como por ejemplo los teléfonos móviles. Estas son las que se queman. ¿Okay? Son las que cuando vas en un avión te dicen que si tienes algún equipo, un ordenador, un teléfono que tenga baterías de litio, no puedes dejarlo en la bodega, así si se quema pueden apagarlo rápidamente. Estas son las que hay que tener mucho cuidado con ellas. Y luego, iones de litio. Iones de litio no es una batería, no es una tecnología para nada peligrosa, no se queman, se pueden maltratar, se pueden pegar golpes y todo, y no se va a quemar nunca. ¿Okay? Salvo que la eches evidentemente a una chimenea, que esto que la quemaría, sin duda. Entonces, bueno, si algún cliente os pregunta sobre la seguridad de las baterías que se están utilizando de iones de litio son completamente seguras, no van a dar ningún problema. Hay mucha gente que se preocupa, pues, sobre todo en, no sé, por ejemplo, en náutica y en caravanas, donde la gente, en camper, donde la gente dice, voy a estar sentado encima de algo que a lo mejor se quema. Bueno, pues no, esto no va a ocurrir. Las posibilidades son ínfimas, son muy pequeñas. Sin embargo, las de polímero de litio sí que hay más posibilidad de que esto ocurra. Dentro de los iones de litio, pues bueno, hay diferentes tecnologías. La más fiable, la más eficiente, el litio ferrofosfato, que es la que más se está utilizando. ¿Okay? ¿Qué baterías al litio dispone Victron Energy? Pues bueno, tenemos la Lithium Super Pack. Son baterías que tienen el BMS. Todas las baterías de litio necesitan un sistema de control, el BMS. ¿Okay? El BMS lo que hace es tomar temperatura y tensión de la batería, y cuando cualquiera de estos parámetros está fuera de los establecidos, es decir, pues no sé, por ejemplo, tensión por encima de 15 voltios, pues lo que hace es accionar un interruptor y evitar que se siga cargando o descargando la batería. ¿Okay? En este caso, con el ejemplo que he puesto, por encima de 15 voltios, lógicamente no te permitiría cargar.
Estas baterías son simples y solo tienen un interruptor internamente. No es que te permitan cargar o no te permitan descargar, simplemente tienen un interruptor y cuando se llega a cualquiera de estas condiciones, de temperatura o de voltaje, pues no te va a permitir su utilización. ¿Okay? Rango que tenemos desde 20 hasta 200 amperios hora en 12 voltios y 50 amperios hora en 25 voltios. Muy importante, como cada batería tiene su BMS, no se pueden conectar en serie, solo se pueden conectar en paralelo. Solo en paralelo, no en serie. ¿Okay? Vamos a ver. Aquí. Luego nuestras baterías, litio ferrofosfato, Smart. Estas baterías, bueno, primero, son litio ferrofosfato, como hemos dicho, e incluyen Bluetooth. ¿Qué vamos a hacer con el Bluetooth? Nos vamos a poder conectar a cada una de las baterías y vamos a ver la tensión, la temperatura de la batería y la tensión de cada una de las células internas. Las baterías de litio en su interior tienen 4 células y con la aplicación con Bluetooth y la aplicación Victron Connect, que sirve para otras muchas cosas, vamos a poder controlar y monitorizar el estado de la batería. Esta información, esta batería no tiene BMS, vamos a necesitar siempre un BMS externo. Que leerá, este BMS leerá la información que le llega de la batería y decidirá si se puede cargar o no, o si se puede descargar o no se puede descargar la batería. Con este BMS vamos a controlar otros equipos externos, bien con un relé o bien con la conexión directa del equipo al BMS. ¿Okay? Aquí tenemos un rango desde 60 a 300 amperios hora en 12 voltios y de 200 amperios hora en 24 voltios. ¿Okay? Y estas son las opciones. Este sistema es mucho más flexible porque además de conexión en paralelo sí que podemos hacer sistemas de 48 voltios en caso de ser necesario, es decir, podemos conectarlas también en serie. Las anteriores no se podían, estas sí. Muy bien, pues bueno, esta es la oferta que tenemos en Victron Energy, tanto de baterías plomo ácido como de baterías al litio. ¿Okay? Y ahora vamos a una parte muy importante, ¿no? Una comparativa, porque claro, en baterías plomo ácido llevamos más de 100 años utilizando la tecnología plomo ácido, pero ahora están entrando muy fuerte las baterías de litio. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ambas tecnologías? Pues bueno, vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, primero, la energía utilizable. Hemos visto antes que en una batería de plomo no se pueden descargar más del 50-60%. Dependiendo de la tecnología que hemos visto, AGM, gel o tubulares, pues podemos descargar más o menos, pero máximo un 50 y 70%. Es decir, de una batería de 100 amperios hora voy a utilizar 50 o 70 amperios. No voy a poder utilizar más. ¿Okay? Sin embargo, en las baterías litio ferrofosfato, lo vamos a abreviar así ahora para no poner todo el nombre, LFP, litio ferro P del fosfato. Aquí vamos a poder utilizar entre el 80 y el 100%. Ya directamente de una batería de 100 amperios hora voy a poder sacar prácticamente 100 amperios. Esto es muy importante, porque para tener la misma energía útil voy a necesitar menos capacidad de batería en litio. ¿Okay? Eficiencia de carga. También muy importante, ahora vamos a ver un ejemplo. Al inicio de carga de una batería plomo ácido, toda la corriente que entra se queda. Pero a medida que la batería se va cargando, no se aprovecha toda la corriente. De hecho, al final de la carga de la batería, esta última parte de la carga de la batería, antes de llegar al 100% en efectivo de carga, solo se aprovecha un 5% de la energía que llega. Es decir, que de 100 amperios vamos a aprovechar solo 5, por ejemplo. Esto es una eficiencia bajísima. Una batería de litio va a tener siempre la misma eficiencia y que está por encima del 95%, 98% más o menos, pero siempre por encima del 95%. Así como referencia, una batería plomo ácido va a tener un rendimiento medio del 75%. Al inicio, la batería plomo ácido sí que va a tener un poco más de rendimiento, bastante rendimiento, pero al final no, lo cual nos da una media del 75%. Sin embargo, la de litios vamos a estar
en porcentajes, en rendimientos muy, muy, muy altos. ¿Para qué sirve esto de la eficiencia de carga? Bueno, pues vamos a ver. Sirve para ahorrar energía, evidentemente. Aquí os voy a poner un ejemplo donde se va a poder comprobar fácilmente esta diferencia. Bueno, vamos a suponer que tenemos dos generadores diésel iguales con un consumo de 8 litros a potencia total y de 3 litros hora a potencia parcial. Con el mismo sistema de carga de 210 amperios. ¿Para cargar qué? Para cargar una batería de plomo ácido de 7,2 kilovatios hora, por un lado, y por otro lado, un sistema de baterías de litio de 7,2 kilovatios hora también. ¿Okay? Bueno, con todos los parámetros que hemos estado viendo antes, para cargar estas baterías vamos a necesitar 1,4 horas con la potencia total del generador, es decir, consumiendo 8 litros hora, y 4 horas a una potencia parcial. Consumo total, primero, 23 litros de combustible, no está nada mal, y 5,4 horas. Incluso hemos visto antes que se puede alargar bastante más la parte de absorción, entonces podría ser más. Pero bueno, así resumiendo todo para no hacer el cálculo al detalle, podemos decir que cada carga vamos a utilizar 23 litros y 5,4 horas. Con una batería de litio vamos a necesitar primero una constante, no vamos a tener la potencia total y potencia parcial, vamos a tener un consumo constante y en 1,4 horas vamos a cargar la batería. ¿Qué supone esto? Que hemos consumido 12 litros de combustible y 1,4 horas de tiempo. Lógicamente, mucho más interesante. Hemos reducido prácticamente a la mitad el consumo de combustible. Esto hablando de un generador, pero si estamos hablando de paneles, pues bueno, también serán necesarios menos paneles. Más eficiencia, hacen falta menos paneles solares para recargar la batería. Otra diferencia es que para cualquier régimen de descarga, ¿os acordáis la capacidad del C5, C5C, 3C, 0,5C, 1C, régimen de carga-descarga? Para cualquier régimen de descarga de las baterías litio, vamos a obtener prácticamente el 100% de la capacidad. ¿Okay? Sin embargo, plomo, lo hemos visto también antes, más corriente de carga-descarga, menor capacidad. La estándar, el 100%, las condiciones de laboratorio van a estar para una descarga 0,05C. ¿Okay? Otra diferencia, pues bueno, la vida útil. La vida útil es hasta 6 veces mayor. Aquí en una batería al litio, siempre hablando que con 50% de descarga para todas las tecnologías, AGM hemos visto que tiene la vida más corta y bueno, pues vemos que el litio tiene 5.000 ciclos a un 50% de descarga. Es una diferencia importante también. Es decir, ampliamos mucho la vida de la batería, va a ser mucho mayor en una batería al litio. Una pregunta recurrente es, yo tengo una batería y se me ha averiado, tengo una batería de 130 amperios hora, que es el ejemplo que está puesto, y se me ha averiado y querría utilizar una de litio. ¿Cuál es el equivalente? Bueno, pues vamos a hacer aquí 2 o 3 numeritos que son muy simples y veréis cómo se calcula realmente de forma muy simple. Una batería de plomo de 130 amperios hora va a tener una capacidad útil, es decir, el 60%, ya hemos visto que no podemos utilizar toda la capacidad, de 78 amperios hora. Es decir, esto se va a reducir en 936 vatios hora útiles. Esta es la energía útil que nos puede entregar una batería plomo ácido de 130 amperios hora. Una batería de 90 amperios hora, pues aplicamos lo mismo. Vamos a utilizar una descarga del 80%, lo que supondría 72 amperios hora de capacidad útil, y esto se traduce en 922 vatios hora de energía útil. Aquí, es decir, una batería de 130 amperios hora tiene la misma energía útil que una batería de litio de 90 amperios hora. Lo vemos aquí claramente. Y bueno, primera diferencia. Primero, una batería de 130 amperios hora tiene un peso de 38 kilos y un volumen de 0,016 metros cúbicos. Estas son las medidas de nuestra batería plomo ácido de 130 amperios hora. Una batería al litio, en este caso, como no tenemos baterías de 90 amperios hora, he tenido que utilizar los valores de 100 amperios hora, ¿okay? que son los que disponemos nosotros. Entonces, bueno, una batería al litio con un poco más de energía disponible va a pesar 15 kilos, menos de la mitad y 10 veces menos de volumen.
importantísimo en sistemas de náutica, camper, volumen y peso. Importantísimo. Entonces, ¿cómo hacemos la comparativa? Pues bueno, una regla rápida, sería mejor siempre hacer el cálculo, evidentemente, ¿no? Pero una regla rápida, podemos hacer que la capacidad equivalente en litio multiplicamos por 0,7 la capacidad de la batería de plomo y más o menos vamos a tener la capacidad equivalente. Esto es el típico caso de se me ha averiado mi batería de plomo, ahora quiero meter litio. Bueno, multiplicamos por 0,70 y vamos a obtener la capacidad equivalente. Y luego la madre de todas las preguntas, y eso el coste. Sí, es que las baterías en litio cuestan mucho. Pues sí, efectivamente cuestan mucho. Cuesta mucho la inversión inicial, pero al final a largo plazo son las baterías mucho más económicas. Aquí en esta tabla yo he tomado los precios de nuestros modelos de estas baterías. AGM, GEL, carbón, OPZV y litio. ¿Okay? Las podéis conseguir en las tarifas que se pueden descargar desde nuestra página web. ¿Okay? He cogido pues de todas las baterías AGM la que tiene el precio por amperio hora más bajo. ¿Okay? De todas las baterías de GEL, la que tiene precio por amperio hora más bajo. Bueno, igual en todos los modelos. Bueno, pues haciendo el cálculo, ¿okay? Lo que hago es calcular la energía total, la energía útil. Energía útil, he tomado un 60% de energía útil de las baterías plomo-ácido y un 80% de las baterías de litio. Así que vamos a tener que la energía útil son 792, 936, tal. Este es el precio de la batería GM, con lo cual cada vatio hora útil va a tener un coste que podéis ver aquí. Si luego esto lo dividimos por la vida en ciclos de la batería, pues al final tendremos un coste de euro por cada vatio hora y por cada ciclo. Bueno, pues aquí lo vamos a ver ya muy clarito. Las baterías AGM y GEL monoblock tienen un coste de 0,54 y 0,48. 0,0054, 0,00048. Aquí estamos en 0,0035, 0,00028 y atención porque la batería más económica es la batería al litio. Sí, la inversión inicial es sensiblemente más alta. Sensiblemente más alta. El coste de cada vatio hora útil es sensiblemente más alta. Pero si tenemos en cuenta los ciclos, es muchísimo más económica. Bueno, la batería AGM es 145% más cara que una batería de litio. Así que esto es una cosa a tener en cuenta, que la inversión inicial es mucho más alta, pero también la vida. ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay sistemas en las que no nos interesa utilizar baterías al litio. Simplemente esta inversión se nos escapa del presupuesto o a lo mejor no es útil si es un sistema que tenemos previsto utilizar durante 4 o 5 años. La batería al litio nos va a durar muchísimo más. Entonces no es interesante hacer esta inversión. Pero todas las veces sí que va a ser mucho más interesante utilizar batería al litio y, bueno, como podéis ver, mucho más económico. Y bueno, la evolución es a que esto vaya costando más. Estaríamos ahora más o menos en este rango de coste. Las baterías, además de evolucionar a nivel precios, a nivel tecnológico, cada vez se consigue más densidad de acumulación. Son baterías más pequeñas y menos pesadas para la misma energía, pero además, como cada vez se están fabricando más, pues también los costes se están reduciendo. Y bueno, pues poco a poco el coste va a ser muy pequeña. Pues en 5 o 10 años, en 5 años, si estamos aproximadamente en un 60% del coste actual, las baterías al plomo van a dejar de tener sentido. Así que, recomendación, baterías al litio, siempre que se pueda. Siempre que se pueda, es la opción más eficiente, sin duda, y más rentable a nivel económico. Muy bien, vamos a ver conexionado. Aquí, bueno, vosotros ya sabréis algo de esto, pero siempre viene bien recordarlo. ¿Okay? Primero, conexionado en serie paralelo. Con 2 baterías, las conecte como las conecte, yo siempre voy a tener la misma energía disponible. ¿Okay? Pero si yo las conecto en paralelo, voy a tener un sistema que mantiene la tensión y duplica
la capacidad. Si las conecto en serie, lo que duplico es la tensión, no duplico la capacidad. Pero el resultado va a ser siempre el mismo. 4.800 en este caso y 4.800 vatios hora. Siempre vamos a estar con la misma energía disponible. Importante cuando hacemos conexionados serie paralelo. Atención, no y nunca están en mayúsculas. O sea, que es una cosa muy importante. No tenemos que mezclar nunca baterías con diferentes capacidades, diferentes tensiones, diferentes edades, diferentes marcas. Cada batería es diferente. Y va a haber flujos de corrientes entre baterías cuando las metemos dentro de un sistema que van a hacer que la vida se reduzca bastante. Así que, por favor, mucho cuidado con estas conexionadas serie paralelo. ¿Okay? Como he dicho antes, la conexión en serie lo que vamos a hacer es el aumento de la tensión de la batería. Aquí vamos a tener siempre la misma capacidad, 200 amperios hora, 200 amperios hora y 200 amperios hora, pero vamos a ir incrementando la tensión del sistema. Lógicamente, a mayor cantidad de baterías vamos a tener más energía. Pero lo importante aquí es que la capacidad, 200 amperios hora, se mantiene. Si en lugar de hacer una conexión en serie, hacemos una conexión en paralelo, la tensión se va a ir manteniendo siempre. 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios. Lo que vamos a ir aumentando es la capacidad, que en este caso 200, 2 veces 200, 400 y 4 veces 200 vamos a llegar a 800 amperios hora. Si os dais cuenta, la capacidad, la energía va a ser la misma en ambas situaciones, sea en serie que en paralelo. 2 baterías, 4.800 vatios hora, 4 baterías, 9.600 vatios hora. 2 baterías, 4.800 vatios hora, 4 baterías, 9.600 vatios hora. Solamente va a cambiar la configuración, pues bueno, cómo tenemos que conectar todos los equipos, la selección de los equipos, pero la energía va a ser siempre la misma. Cableado en paralelo. Es muy importante hacer un correcto cableado de las baterías. ¿Okay? Aquí vemos pues un típico cableado que se hace, pues bueno, esto está hecho en paralelo, realmente es lo primero que pensamos todos, incluso los esquemas los hacemos así, vamos de una a otra y ya está. Pero, ¿qué pasaría en esta batería? A esta batería le va a llegar la carga desde aquí, a este grupo de baterías le va a llegar la carga desde aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que esta batería primera va a recibir toda la corriente. Sin embargo, esta última va a llegar muy poca corriente. Está más lejos, hay resistencias, el nivel de carga va a ser menor. Así que vamos a tener dos problemas. Primero, esta batería no se va a cargar suficiente. Ya hemos visto al inicio que esa batería se va a averiar y esta batería se va a cargar demasiado. Así que tenemos los dos extremos y los dos problemas. En medio no va a ser una carga balanceada. Así que vamos a estar en la misma situación prácticamente. ¿Cómo resolvemos esto? Pues bueno, vamos a hacer un conexionado paralelo correcto. Y para esto tenemos varias opciones. Cableado diagonal. Habéis visto que aquí la entrada desde el cargador nos va a llegar a este punto y la carga para el polo negativo nos va a llegar aquí. Es decir, en los extremos así garantizamos que la corriente va a atravesar todas las baterías. Tipo colector, pues bueno, vamos a tener un punto central en el que salen cables para todas las baterías. Si os dais cuenta, aquí ocurren dos cosas. Primero, la longitud de los cables es igual en todos los casos. Por eso estos de aquí están doblados. ¿Okay? Pero tiene que ser la longitud igual para todos los cables. Y, muy importante también, la sección de este cable tiene que ser igual a la suma de la sección de los otros cables. Así que, muy importante también el cálculo de sección. Ahora hablamos de ello. Conexión en el punto medio, que bueno, es una variación de la diagonal, y barras de corriente continua. ¿Okay? Hacemos también una entrada y salida diagonal, pero por unas barras de corriente continua. Y siempre el cable de igual longitud en todos los positivos, igual longitud en todos los negativos. Muy importante. A mí la que más me gusta es esta para instalaciones grandes, que es donde vamos a tener este problema. Como hemos visto, es muy importante la sección de cable para cada sistema. Pues bueno, secciones de cable tenemos, primero, podemos seguir las instrucciones de los manuales. Leos los manuales, por favor, es muy importante. Leed los manuales. Pues bueno, la sección de cable la podemos encontrar en los manuales, pues esto es, por ejemplo, es un extracto del manual de nuestros múltiplos y vemos que para una distancia de 1,5 a 5 metros, 16 milímetros cuadrados, con el 12 voltios, 24 voltios, 10 milímetros cuadrados, 48 voltios, 6 milímetros cuadrados, pues dependiendo de la tensión vamos a tener
secciones diferentes de cable. Si no, tenemos una app que se llama Victron Toolkit, que incluye un calculador de cable. Un calculador de cable donde vamos a especificar si es corriente continua, corriente alterna, la longitud, la corriente máxima y la sección de cable, y nos va a indicar las pérdidas. Pérdidas siempre, por favor, máximo 2,5. 2,5 estamos ya muy en el límite, así que por debajo del 2% estaría bien. Y si no, bueno, pues la fórmula que nos han enseñado siempre, que se encuentra en internet, Google lo sabe todo, así que simplemente aplicar la fórmula porque también depende. Esto está hecho para hilo de cobre. Las barras de corriente continua, como os he comentado, para mí es la mejor opción, pero también hay que saber conectarlas. Primero, esta porque está bien y esta porque está mal. Pues está claro que por la sección de cable. Como hemos dicho antes, la sección de este cable tiene que ser igual a la suma de todas estas secciones. Así que esta es la diferencia entre una y otra. Y aquí, pues lo que ocurre es que entra la corriente por el mismo lado, con lo cual a este equipo de aquí, o batería, me da igual, no le va a llegar bien la corriente. O sea, que es muy importante. En caso de instalaciones con equipos, con muchos equipos, sean inversores cargadores múltiplos, reguladores de carga, PPT, en fin, todos los equipos que sea, es muy importante ir repartiendo para que la carga llegue siempre a las baterías de la forma más repartida posible. Si ponemos todos los cargadores en un lado y todos los descargadores, los inversores, en el otro, lo que va a ocurrir es que vamos a descompensar mucho el sistema. Nosotros, bueno, para hacer paralelos, tenemos diferentes opciones. Bueno, primero un portafusibles. Un portafusibles que son machembrados y se pueden unir entre ellos, y que colocado en una barra de corriente continua tenemos dos opciones: colocar 5 de estos portafusibles, y aquí ya vamos a hacer el paralelo. Luego tenemos una opción, aquí podemos llegar hasta 1500 amperios con capacidad para 6 portafusibles. Entonces aquí vamos a hacer el paralelo, que es muy interesante para instalaciones pequeñas, donde hay 2 o 3 elementos como mucho y no hay corrientes demasiado grandes. Bueno, esto está disponible, tiene un coste realmente muy bajo para todos los beneficios que vamos a tener. Primero de protección, evidentemente, son fusibles, y luego para hacer los paralelos y evitar estos desbarajustes de los cables y demás, del conexionado de las baterías. Nosotros disponemos también de un sistema de monitorización y distribución, se llama Links. Son módulos diferentes que tienen diferentes funcionalidades. Links Power In, que es donde se conectan las baterías. Links Shunt, que es un monitor de baterías. Nosotros disponemos también del BMW 700 que sirve para monitorizar las baterías, y otro sistema de monitorización, pero que viene todo incluido, es en el Link Sun. Este se comunica con los dispositivos GX a través de comunicación CAN bus. ¿Okay? Y por último, pues las salidas, la distribución de las salidas. ¿Okay? Aquí vienen todas las protecciones, todos los fusibles y las cargas. ¿Cómo es esto por dentro? Bueno, pues es así. Primero, podemos añadir diversos módulos. Ahora vemos una fotito de un sistema muy chulón. Pues bueno, tenemos aquí Power In, que es donde se van a conectar las baterías, el Sun, que es el encargado de la medición de corrientes de entrada y salida y el envío de la información al dispositivo GX, como os he dicho antes, comunicación CAN bus, y aquí conectamos, pues vamos a poder conectar todos los inversores que sea necesario. Bueno, esto sería un sistema completo, pues bueno, con nuestras baterías. Aquí, ojo, no os fijéis en esto porque no está bien dibujado, es un esquema, no es esquema eléctrico, es simplemente una esquemilla para hacerlo ver, porque como estáis viendo aquí, las baterías, cada una tiene una sección de cable diferente y una longitud diferente. Bueno, aquí es donde haríamos el paralelo de las baterías. Aquí sería el SUNT que envía la información al GX para ver el estado de carga del sistema, y aquí vamos a controlar pues bueno, todos los equipos que llegan por aquí, que también nos pueden cargar las baterías. Aquí podemos tener un cargador que va a permitir el paso de corriente hacia la batería. Y bueno, pues como os he comentado, se pueden hacer sistemas muy importantes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reguladores de 70, 85 amperios. Tenemos 4 de 15 kilovoltiamperios, 2 Fronius. Bueno, un sistema bastante bonito y bastante completito. No se ven las baterías, pero lo que quería enseñaros aquí es el sistema del Links.
Muy, muy interesante, muy cómodo, muy limpio, muy bonito y bueno, muy útil también. Y no es nada costoso. Entonces, para instalaciones ya más grandes, en lugar de utilizar la parte que hemos visto antes, los fusibles y portafusibles para hacer los paralelos, pues mejor ponerlos con esto de aquí. Bueno, vamos a ver. Cosas que no debemos hacer con las baterías. Ya lo he explicado antes. Esto me vale para todas las baterías. Primero, aquí tenemos un problema de temperatura. Las baterías están a intemperie. Con lo cual van a recibir en verano mucho calor, en invierno mucho frío. Baterías morirán muy rápido, desafortunadamente para ellas. Aquí os dejo medio minutito para que lo veáis. Pues bueno, es uno de los ejemplos que hemos puesto de lo que no se debe hacer. Bueno, el paralelo sí que está hecho correctamente. Bueno, cables de sección suficiente parece. Los cables son de sección suficiente en todas ellas, pero nos encontramos con el problema que hemos visto antes, en el que estas baterías se van a estar cargando mucho más de lo debido y estas mucho menos de lo debido. Vamos a tener aquí diferentes niveles de carga, con lo cual las baterías se van a averiar muy, muy, muy rápido. Aquí tenemos otro ejemplo de cosas que no se deben hacer. Baterías que hemos colocado en el punto medio. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que estas baterías se nos van a cargar mucho y estas baterías no se nos van a cargar suficiente. Aquí podéis ver que entran al punto medio, entran al punto medio. Y desde aquí está repartiendo para las otras baterías. Y además, si os fijáis, aquí el cable que está utilizando, pues bueno, es ridículo y me temo que esta instalación es muy peligrosa, muy peligrosa. Y por último, bueno, pues aquí os dejo 30 segundos para que penséis qué es lo incorrecto de esta instalación. Y es una cosa que hemos nombrado al principio. No son baterías ni de la misma marca y seguramente que no sean de la misma edad. Esto es lo típico, que se me ha averiado una batería, no voy a cambiar las 4, cambio solamente la que se ha averiado. Si en un grupo de 4 baterías se ha averiado una, significa que las otras 3 van a morir muy pronto también. Habrá que cambiar todas. Habrá que cambiar todas y además en esta habrá que hacer, bueno, pues a lo mejor unas conexiones más correctas no vendrían mal, ¿verdad? Y luego pues también vemos que el paralelo no está hecho de forma correcta. Así que aquí tenemos todos los pecados. Seguramente que esté en un sitio cerrado porque parece un camper o algo así, con lo cual la temperatura puede que sea muy alta, en fin. Aquí tenemos prácticamente todos los pecados. Así que, por favor, muy importante, utilizad la lógica, conexionados correctos, capacidades, baterías iguales, que no sean de cada una de su padre y de su madre, en fin, todas estas cosillas van al final lo que hacen es alargar la vida del sistema y conservar un elemento que es el más costoso de la instalación, que son las baterías. Así que tened cuidado con ello. Bueno, pues ya hemos acabado. Nos hemos pasado un poquito de la hora prevista, ¿ok? Y lo único que me queda por informaros es los contactos. ¿Okay? Más adelante se os enviará un link con para el vídeo de este webinar para que lo podáis ver más tranquilamente. Y bueno, pues en caso de que tengáis más consultas, más dudas, os dejo aquí dónde encontrar los contactos. ¿Okay? Para instaladores, pues bueno, la sección de dónde comprar de nuestra página web, aquí vas a encontrar todos los listados de la zona. Y en caso de distribuidor, pues bueno, al contactar con el Sales Manager que corresponde a su zona. Lo tenéis toda la información, como siempre, en nuestra página web. No solo esta información de contactos, sino toda la información técnica, todo lo relacionado con los productos Victron Energy, con Victron Energy, lo vais a encontrar en nuestra página web, manuales, fichas técnicas, certificados de los productos, explicación de sistemas, comunicación, en fin, todo lo que os imaginéis de nuestros productos lo vais a poder encontrar ahí. Y si no está ahí, no existe. Dentro también encontraréis páginas de ayuda para sistemas. Cuando surja algún problema con alguna instalación o algo así, vais a poder encontrar allí también soluciones. Y bueno, con esto ya sí que hemos acabado. Me despido de vosotros. Emplazaros, vamos a seguir haciendo webinars en esta época
nos vamos a poner de moda con los webinars y haremos otro en breve. También serán hechos en diferentes horarios porque sé que hay mucha gente que nos está viendo desde América del Sur y claro, el cambio horario pues es una cosa que nos ha pillado a todos sin tenerlo en cuenta. Así que habrá nuevos webinars, webinars que serán dirigidos más concretos para el mercado de América del Sur. Estad atentos siempre a nuestra página web y de nuevo agradeceros vuestra presencia y espero que os haya sido útil toda esta información, que mis compañeros Carlos, David Alsina y David López hayan respondido bien a vuestras preguntas y no sé si me voy a poner yo también, voy a entrar también en las preguntas por si hay alguna cosa Bueno, perfecto. Veo que no, sí. Bueno, lo dicho, muchas gracias y nos vemos. Suerte y estáos en casa, por favor, estáos en casa, muy importante en esta época. Por cierto, las respuestas que no les han respondido se responderán después, no va a ser, no se van a quedar colgadas. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, como os he comentado, que veo que estamos todavía conectados, en cuanto que esté disponible esta tarde o mañana, os enviaremos el link para que podáis acceder al vídeo sin ningún problema, a todo el vídeo de la presentación.